Ahora analizaremos algunos ejemplos de derivadas. Veremos la función constante. Nos daremos un f de x igual a e elevado a 2. Como ya demostramos la derivada de la función constante y como la constante no depende de x, siempre será 0. Ahora veremos un ejemplo de la función lineal. Nos daremos un f de x igual a 5x. Y como también ya la demostramos, nos dice que es solamente la constante. Entonces, la derivada de 5x es 5. Ahora veremos la derivada de una función constante, de una constante por una función. Entonces nos daremos nuestro f de x igual a 8 por 9x cuadrado más 2. Entonces la derivada de f de x, la constante se mantiene y acá la constante también se mantiene y derivamos el x al cuadrado, que quedaría 2x. Y como el 2 es una constante y tenemos que derivarlo y ya dijimos que es 0, no la anotamos. Entonces la derivada de f de x nos da 9 por 8 y por 2 y nos da 144x. Ahora veremos la derivada de la suma de dos funciones. Nos daremos un f de x igual a x cuadrado más 9 raíz de x. Entonces, como ya la demostramos, también sabemos que es derivar una a una. La derivada de x cuadrado nos da 2x más esta nos da 9 por, como esta la podemos escribir como x elevado a un medio, entonces la derivada de una potencia, la potencia pasa como coeficiente de la x y al numerado y a la potencia le restamos 1, entonces nos resulta un medio, menos un medio. Ahora veremos la derivada de una resta de dos funciones. Nos daremos la función 7 medios x cubo menos 4x. La derivada de esta nos daría 1 a 1. Entonces quedaría 7 medios, la constante la mantenemos y derivamos el 3x cubo. El x cubo. Nos quedaría 3x. Como tenemos que restarle 1 al exponente, nos queda 2. Menos, esta es una lineal, entonces nos queda solamente la constante. Resultándonos finalmente 7 por 3, 21 medios x cuadrado menos 4. Ahora veremos la derivada del producto de dos funciones. Nos daremos 5x a la cuarta menos 3x al cuadrado por x cuadrado más 2x. Por definición nos dice que la derivada de la multiplicación de dos funciones nos da la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera normal y la segunda derivada. Entonces ahora solamente desarrollamos la derivada de esto, lo hacemos como la resta y quedaría 5 por 4 x cubo menos 3 por 2x. Y esta la mantenemos, x cuadrado más 2x. Más esta la mantenemos, que es la primera que no está derivada. Y la segunda era derivada, entonces nos queda 2x más, y esta es una lineal, entonces nos queda solo la constante. Ahora desarrollamos 5 por 4, 20, x cubo menos 3 por 2, 6x. Lo mantenemos, más lo mismo. Ahora veremos un ejemplo de la función coseno. Nos daremos nuestra f de x igual a coseno de 9x. Por definición nos dice que la derivada de coseno es menos seno de la misma, con el mismo ángulo. Entonces, pero como esta es una función lineal y no es solamente un x, entonces tenemos que derivarla y aplicar la regla de la cadena. Entonces finalmente si derivamos esta solamente nos queda la constante y nos resulta menos 9 seno de 9x.
Ahora veremos un ejemplo de la función secante. Esto es igual a, nos daremos la secante de 8x. Entonces, por definición sabemos que la derivada es menos cosecante del mismo ángulo por cotangente del mismo. Y como esta es una función lineal, también tenemos que derivarla, entonces nos daría 8. Resultando menos 8 cosecante de 8x por la cotangente de 8x. Ahora veremos un ejemplo de la función al coseno. Nos daremos nuestra f de x igual a al coseno de 3x al cuadrado. También por definición de al coseno nos dice que es menos 1 dividido en raíz cuadrada de 1 menos el ángulo o el argumento, que nos daría 3x al cuadrado, y ese al cuadrado todo en raíz por la derivada de este, que nos daría 3 por 2x, resultando finalmente como menos 1 dividido, nos resulta, multiplicaríamos de inmediato y nos da 3 por 2, 6. Mantenemos el x dividido en raíz cuadrada de 1 menos 9x a la cuarta. Finalmente veremos la función arco tangente. Arco cotangente de 10x. Por definición, la derivada del arco tangente nos da menos 1 dividido en 1 más el argumento 10x al cuadrado. Y por la derivada de esta, que nos daría 10. Resultando su derivada igual a menos 10 dividido en 1 más 100x al cuadrado.